Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Marcelo Bogado, autor de este libro que estamos viendo en pantalla, Los antiguos y los nuevos, pasado y presente del pueblo Nivaclé. ¿Cómo estás, Marcelo? Todo bien, Luis. Un gusto estar aquí y para conversar un poco de nuestro libro. Así mismo, queremos saber un poco en detalle de cómo surge la iniciativa de escribir este libro, también un poco lo que encontraste de esta cultura tan interesante de nuestro pueblo, ¿no? Sí, antes que nada, en el caso de los pueblos indígenas en Paraguay, existe por lo general un gran desconocimiento por parte de la población paraguaya. Existen ciertos mitos como que somos un pueblo mestizo. Ahí se cuenta una historia un poco idílica del pasado colonial, pero con respecto a los indígenas actuales, muchas veces se lo ve como nuestros antepasados, nuestros ancestros, que es la forma incluso como muchos se refieren a ellos. Y también muchos consideran que los indígenas son guaraníes y hablan guaraní y desconocen un poco, por ejemplo, la diversidad de pueblos que existen en el Chaco. Uno de ellos es el pueblo Nivaclé, que no habla guaraní. Por ahí alguno que otro que trabaja en estancias como peón habla guaraní, pero ellos tienen su propio idioma y su propia cultura. Entonces la idea del libro es mostrar un poco cómo los Nivaclé viven siendo Nivaclé en el siglo XXI y el proceso histórico por el cual llegaron a ser lo que son. En el caso de ellos, recién hacia finales del siglo XIX ellos comenzaron a tener más contacto con la sociedad envolvente. Ellos eran bravos guerreros. Claro. Y también la zona donde vivían era bastante inhóspita y entonces no era lo atractiva para los estados nacionales de Argentina, Argentina, Bolivia y Paraguay. Exacto. Y un poco tu trabajo, ¿a partir de qué surge? De esa intención un poco de mostrar Sí, exactamente. De desmitificar esa realidad, ¿no? Claro, para mostrar un poco esta situación y también tratando de que el libro sea en la medida que se puede en primera persona. Hay muchos testimonios actuales y también del pasado donde cuentan justamente cómo pasaron de ser de los antiguos a los nuevos. Los términos los antiguos y los nuevos son términos que ellos mismos usan para referirse a cómo eran sus antepasados y cómo son ellos en la actualidad. Y también cuenta con fotos de archivos, del archivo Fernheim de los menonitas, del archivo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, de los misioneros católicos, y de un explorador que estuvo por ahí sueco, Erland Nordenskjöld, a comienzos del siglo XX, y también complementando con algunas imágenes actuales. Entonces también como para mostrarle al lector, más allá del texto, de lo que se habla en el libro, que puedan darse una idea Claro. de las cosas que se mencionan. Claro, también ver con imágenes a veces habla mucho más que mil palabras, ¿verdad? La famosa frase, pero ver también esos cambios entre el pasado, el presente. ¿Cómo fue también tu trabajo de campo en todo esto? Sí, yo realicé varios trabajos en el Chaco Central, acá en la región metropolitana de Asunción, porque hay también población Nivaclé acá, sobre todo que vive con los Macá, en la comunidad de Mariano Roque Alonso y en la comunidad que está en Puerto Falcón, en el Chaco Central, también en las ciudades de Filadelfia, Neuland y Mariscal de Tiarribia, y en comunidades del Pilcomayo también estuve. Y también complementando eso con fuentes de archivos, ¿verdad? O sea que más que de archivos, de libros, ¿verdad? Que mencionan las cosas que están ahí como testimonios. Exacto. También un poco en entrevistas que la hiciste con las personas en la actualidad, evidentemente, cómo ven también ellos el paso del tiempo, esto que hablamos, ¿verdad? El pasado, sus antepasados, y cómo lo comparan también esa realidad distinta. Exactamente. Sí, y con respecto a ese punto también hay una cosa que hay que señalar, que es que entre ellos mismos, entre los propios Nivaclés, como sucede en cualquier sociedad, existen perspectivas diferentes sobre esa cuestión de cómo ver el pasado. Hay quienes buscan, digamos, mantener ciertas tradiciones, hay otros que ven como que eso es algo del pasado, que hoy en día viven en un mundo diferente. Entonces, eso por ejemplo sucede como sucede entre los paraguayos o entre otros países, que no es que existe una sola visión con respecto a cómo ver el pasado del propio pueblo. Totalmente.
Y hablando un poco acerca de la cultura, en general la cultura Nivaclé, sus características principales con respecto a que, como decís, es un pueblo más bien desconocido en general para la población paraguaya. Lo conocemos de nombre, pero tenemos muy poco conocimiento de ellos. Sí, bueno, antes que nada ellos eran un pueblo más que nada guerrero, eran temidos por sus vecinos, practicaban, por ejemplo, quitarle el cuero cabelludo de los enemigos muertos, entonces por eso eran temidos por sus vecinos y también después por los bolivianos que vinieron haciendo sus fortines, los argentinos, los paraguayos, y era un pueblo mayormente cazador-recolector, digamos, pero también practicaban una agricultura que no era el grueso de su alimentación, pero tenían campos de maíz y de otras cosas. Y también ellos recorrían periódicamente cierto territorio de acuerdo a la abundancia de recursos naturales en una zona. Por ejemplo, ciertos árboles que tienen frutas como el algarrobo o el chañar o el mistol, que son árboles que son muy apreciados en la zona, fructifican en cierta época del año y ellos entonces se mudaban en los lugares donde había ese tipo de frutas para comer, que también ellos practicaban, hacían conservas o harinas para aprovechar ese alimento por varios meses. Y también el pescado. Ellos estaban en la zona del río Pilcomayo, anteriormente también estaban en la zona del río Bermejo en la Argentina, y también tenían lagunas ahí en la zona que la pesca también era bastante practicada. Entonces ellos sabían en qué época del año abundaban ciertos alimentos en ciertos lugares y se iban en esos lugares. Eso hoy en día ya no se puede practicar. Anteriormente se calcula que aproximadamente 3.500.000 hectáreas era su territorio. Hoy en día en el Paraguay tienen tituladas tierras comunidades Nivaclé de alrededor de 140.000 hectáreas. En el caso de la Argentina, donde anteriormente estaban y están todavía, el Estado argentino no reconoce su presencia ni la legitimidad de su presencia ahí y no tienen tierras. Claro. O sea, directamente les cercenaron el territorio que era su fuente principal de recursos para alimentación y todo tipo de elementos, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que la Argentina tuvo una política bastante agresiva con los pueblos indígenas, sobre todo del sur y del norte, que fue o eliminarlos, aniquilarlos o expulsarlos. En el caso de los Nivaclé, lograron llevarle al norte del río Pilcomayo, que finalmente quedó como Paraguay, y entonces desde el momento que ellos le expulsaron del territorio argentino ya consideraron que no son de la Argentina, y esa política, esa posición continúa teniendo el Estado argentino con ellos. Exacto. ¿Cómo es también hoy la actualidad del pueblo de Nivaclé en estas circunstancias que son evidentemente muy distintas a las que tuvieron sus antepasados, ¿no? Sí, claro, bueno, existe ahí una diversidad de situaciones, existen comunidades que están mejor, digamos, que otras, pero por lo general las comunidades rurales se dedican a la agricultura, un poco a la cacería, entonces, y también mayormente los hombres salen a trabajar afuera, en estancias y ese tipo de cosas, y las comunidades urbanas, que hay comunidades urbanas en el Chaco Central, la situación es diferente porque ahí no pueden dedicarse a ese tipo de cosas, entonces dependen totalmente del trabajo. Exacto. Y los que están aquí con los macás, digamos que se mimetizaron con los macás, o sea, generalmente se casaron, tienen pareja macá y se dedican a lo mismo que los macás, a vender artesanías y ese tipo de cosas. Exacto. Contanos un poco acerca de cuál, históricamente, si se puede hacer un resumen de lo que era la relación también de los pueblos indígenas del Chaco con los que vivían en la región oriental. ¿Había como un flujo de intercambio de comercio o algún tipo de conocimientos principalmente? Sí, durante toda la época colonial, por lo general los españoles y paraguayos, ¿verdad?, los que vivían acá en esta zona, tenían relaciones hostiles con los indígenas del Chaco, pero eran mayormente los guaycurúes, sí, o los mbayá, pero que recorrían sobre todo acá la zona del río Paraguay y los alrededores. Pero con respecto a los que estaban allá en la zona del Pilcomayo no había tanta relación. Hubieron algunas cuantas expediciones,
desde la Argentina, sobre todo ya hacia el siglo XIX recién. Pero no había muchos contactos y de hecho que eso también se nota por la cuestión de que eran llamados por varios nombres. Chulupí, Chunupí, Sotegay, unos cuantos nombres que muchas veces no se sabía que eran los mismos pueblos porque, o sea, el mismo pueblo porque le llamaban de diferentes formas. Claro. Era también un desconocimiento grande de su, en general sobre ellos, ¿no? Sí. Así es. Marcelo, te consulto también dónde puede encontrar la gente tu libro y también cómo puede comunicarse contigo si están en las redes. Sí, el libro va a estar sobre todo en la librería Tiempo de Historia, que es quien editó, y seguramente vamos a llevar también el lector, Servilibro y demás librerías. Y bueno, yo tengo mi página de Facebook, TikTok, Marcelo Abogado, y también tengo mi perfil de academia donde hay varios escritos, varios artículos y cosas por el estilo. Así es. Marcelo, te agradecemos muchísimo este tiempo y también este material súper interesante para la gente, para conocer realmente, como decías, esa diversidad de culturas, de pueblos que existen dentro de nuestro país, desmitificar un poco ese conocimiento que tenemos que obviamente está equivocado. Te agradecemos muchísimo. Dale, muchísimas gracias Luis por el espacio y estamos a las órdenes para cualquier cosa. Así es. Era Marcelo Abogado hablándonos de los antiguos y los nuevos, este libro que recoge el pasado y el presente del pueblo níbaco.